La hambruna que obligó a Noemí y a su familia a abandonar Belén no fue solo una escasez de alimentos. Fue el punto de partida de una historia de transformación que se extendería por generaciones y cambiaría para siempre el destino de un pueblo. ¿Te has encontrado alguna vez en un momento de pérdida, donde parecía que las promesas de Dios estaban lejos? La historia de Ruth y Noemí revela cómo, incluso en las situaciones más desoladoras, la fidelidad y la valentía pueden abrir las puertas a una redención divina inesperada. No es solo una historia antigua, sino una profunda lección sobre cómo los momentos de crisis pueden ser los más fértiles para el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres entender cómo la fidelidad de una mujer moabita se convirtió en un hito en el linaje de David? ¿Cómo puede la obediencia, incluso en tiempos de incertidumbre, dar frutos de restauración y bendición? Si alguna vez has enfrentado momentos difíciles o has cuestionado los caminos de Dios en tu vida, ahora es el momento perfecto para profundizar en este inspirador relato. Descubre lo que la historia de Ruth y Boaz te enseña sobre la fe, la esperanza y el rescate divino. No pierdas la oportunidad de conectar con esta historia, que, aunque antigua, es atemporal y está llena de lecciones para ti. Sigue leyendo y descubre cómo la fidelidad y el plan divino pueden transformar incluso los momentos más difíciles en una nueva oportunidad de redención. La historia de Ruth se desarrolla durante un periodo turbulento en la historia de Israel, conocido como el periodo de los jueces. Durante este tiempo, Israel vivió en una especie de anarquía, sin un rey que guiara al pueblo. La desobediencia y la falta de dirección espiritual eran evidentes, y la gente actuaba según su propio criterio. Este caos se refleja en las experiencias de familias e individuos que enfrentaron la inestabilidad de la época. Al pensar en la fidelidad y la lealtad, es importante comprender el contexto cultural en el que estas virtudes eran tan necesarias para el pueblo de Israel, que se encontraba constantemente a merced de las consecuencias de sus decisiones. En Belén, ciudad conocida como la Casa del Pan, una hambruna azotó la tierra. La escasez de alimentos obligó a muchas familias a afrontar desafíos diarios, y la supervivencia se convirtió en una lucha. El hambre no era infrecuente, pero los relatos de esta época revelan las dificultades de muchas familias que, ante la escasez, tuvieron que tomar decisiones difíciles para asegurar su futuro. En este contexto, la familia de Noemí se vio obligada a abandonar su tierra natal, una decisión que cambiaría su destino para siempre. La cultura de Israel, con sus tradiciones y costumbres, estaba profundamente arraigada en el concepto de familia y herencia. Las familias eran consideradas unidades fundamentales de la sociedad, y la continuidad del linaje y la preservación de la herencia eran responsabilidades sagradas. Cuando Noemí y su familia se mudaron a Moab, rompieron con esta cultura y con todo lo que conocían. Sin embargo, fue en ese contexto de pérdida y tragedia que Dios comenzó a tejer su plan de redención y restauración, demostrando que incluso en las situaciones más difíciles, aún se podía encontrar esperanza. Y fue precisamente esta realidad de hambruna, tragedia familiar y búsqueda de sustento lo que moldeó el camino de Noemí y Ruth. En la cultura israelita, el concepto de redimir la herencia y asegurar la continuidad del linaje de una persona fallecida, conocido como el rol del goel o redentor, era crucial. Esto era más que una simple transacción, se trataba de asegurar la integridad y la dignidad de la familia. Cuando Ruth se comprometió con Noemí, no solo estaba abrazando a una mujer desesperada, sino también, en silencio, asumiendo un compromiso con el plan divino que se revelaría a medida que la historia avanzaba. La decisión de Elimelech y Noemí de abandonar Belén no fue fácil. La hambruna que asolaba la región obligó a esta familia a buscar refugio en Moab, una tierra extranjera y enemiga de Israel. La idea de abandonar la Casa del Pan para buscar sustento en otra nación probablemente disgustó a muchos, especialmente en una cultura tan arraigada en la lealtad a la tierra y a la familia. Pero ante la adversidad, la supervivencia prevaleció. Noemí y Elimelech, con 2 hijos pequeños, albergaban la tenue esperanza de que la reubicación fuera la única salida del caos en el que vivían. Al llegar a Moab, la familia de Noemí se asentó y, con el tiempo, sus hijos, Malón y Quilón, se casaron con mujeres moabitas Orfa y Ruth. La unión entre moabitas e israelitas fue algo incómoda para los judíos, ya que las relaciones entre ambas naciones eran tensas. Sin embargo, las decisiones de Malón y Quilón reflejan las dificultades de vivir en un contexto de escasez donde las opciones eran limitadas. Su matrimonio con las moabitas, si bien culturalmente complejo, también representa un periodo de adaptación y búsqueda de nuevas oportunidades. Pero el destino de la familia de Noemí estaba a punto de volverse aún más trágico. Elimelech murió en Moab, dejando a Noemí viuda.
Lo que parecía una tragedia personal se agravaría cuando, poco después, sus hijos también fallecieron, sin dejar herederos. La soledad de Noemí en una tierra extranjera, sin esposo ni hijos, era impensable en aquel momento. La pérdida no solo fue emocional, sino que también representó la pérdida de la herencia, la continuidad familiar e incluso la dignidad social. La viuda sin hijos se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Noemí, viuda y sin la protección de sus hijos, se vio marginada de la sociedad moabita. Lo que se suponía que sería un refugio se convirtió en un lugar de profundo sufrimiento. La falta de descendencia directa dejó a la mujer desamparada, sin garantía de que su herencia se conservara. Esto nos recuerda la importancia de un plan divino que a menudo solo comienza a revelarse cuando el dolor parece insoportable. El Seor, el Redentor, estaba a punto de entrar en la historia, trayendo consigo la promesa de redención para Noemí y su familia. Tras las devastadoras pérdidas que había sufrido, Noemí recibió la noticia de que la hambruna en Belén finalmente había terminado. Sin motivos para quedarse en Moab y con el corazón apesadumbrado por la pérdida de todo lo que amaba, decidió regresar a su tierra natal. Su conexión con Belén, con sus raíces y con la promesa de una nueva oportunidad era fuerte. Noemí, como muchas personas que afrontaban momentos difíciles, buscaba algo que diera un nuevo sentido a su vida, una forma de restauración, aunque aún fuera incierta. Sabía que regresar a Belén podía ser una forma de empezar de nuevo, de recuperar la dignidad perdida. Las dos nueras, Orfa y Ruth, inicialmente acompañaron a Noemí en su decisión, compartiendo la esperanza de que Belén ofreciera un futuro mejor. Pero Noemí, con la sabiduría de la experiencia, las instó a ambas a regresar con sus familias, buscando una vida más segura con más posibilidades de matrimonio. Orfa, tras un momento de reflexión, siguió el consejo de Noemí y regresó con su familia moabita, quizás eligiendo el camino más seguro. Sin embargo, Ruth tomó una decisión muy diferente, y su decisión cambió el curso de la historia. En un acto de lealtad y fidelidad, Ruth se aferró a Noemí y pronunció unas palabras que resonarían por generaciones: donde tú vayas, yo iré; donde tú mores, yo mor. La acción de Ruth no solo fue una muestra de afecto hacia Noemí, sino también una profunda expresión de su fe y lealtad al Dios de Israel. Al negarse a regresar con su familia en Moab, Ruth no solo se comprometió con su suegra, sino también con la cultura y la fe de Israel. En un momento crucial, eligió recorrer un camino desconocido, basado en la confianza y el amor, pero también en la esperanza y la creencia de que, incluso sin comprender plenamente el futuro, Dios tenía un plan para ella. Esta clase de fidelidad, por irracional que parezca, es precisamente lo que impulsa las historias de redención y restauración en la Biblia. Como ella misma afirmó, su destino ahora estaba ligado a Noemí y al Dios de Israel. Ruth sabía que el futuro no sería fácil, que enfrentaría desafíos en una tierra extranjera, pero la fuerza de su decisión residía en su compromiso con la lealtad. No eligió el camino de la comodidad, sino el de la fidelidad. La historia de Ruth, entonces, comienza a destacar entre las muchas de su época, pues no se trata solo de una mujer que intenta sobrevivir, sino de una mujer que decidió confiar en un Dios que, en el fondo, la estaba preparando para ser parte de un plan divino mayor. Ella no lo sabía, pero al tomar esa decisión, estaba a punto de formar parte de algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de Israel. Al llegar a Belén, Noemí y Ruth encontraron al pueblo alborotado con su llegada. La noticia de que Noemí había regresado después de tantos años se extendió rápidamente. ¿Será esta Noemí?, se preguntaban los habitantes del pueblo, mientras Noemí respondía con tristeza: no me llame Noemí, que significa dulce, llámeme Mara amarga, porque el Seor me ha hecho amarga. El dolor que llevaba era visible, pero también el peso de la pérdida, el hambre y el vacío. Sin embargo, a pesar de todo, la llegada de Ruth con ella indicaba que el destino aún tenía algo que ofrecer a esta familia marcada por la tragedia. El pueblo estaba a punto de ver cómo una simple decisión de fidelidad podía reescribir las páginas de la historia. El momento de su llegada fue un símbolo innegable: comenzaba la cosecha de cebada, lo que indicaba la posibilidad de proveer alimentos a quienes estuvieran dispuestos a trabajar. Ruth, viuda extranjera sin estatus social, probablemente sabía que su única oportunidad de conseguir alimento era ir a los campos y recoger las migajas que dejaban los trabajadores. Y eso fue exactamente lo que hizo. Fue a los campos de Booz, un hombre de buena posición, pariente lejano de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. No solo buscaba alimento, sino también valor, dispuesta a afrontar cualquier obstáculo para asegurar su supervivencia. Booz, al ver a Ruth trabajando en el campo,
Se conmovió por su dedicación y humildad. Observó que, a pesar de ser una desconocida, Ruth estaba allí con un espíritu incansable, buscando la cebada restante, una tarea ardua y humilde. Con una bondad poco común, Booz se acercó a Ruth y la saludó, ofreciéndole protección y alimento. Este gesto de bondad reflejaba no solo su generosidad personal, sino también el compromiso cultural de Booz con la justicia y el cuidado de los más vulnerables. Sabía que, en el campo de cebada, una viuda desprotegida podía ser fácilmente explotada, por lo que se aseguró de que fuera tratada con respeto y dignidad. El comportamiento de Booz hacia Ruth fue un claro ejemplo de lo que significaba ser un Goel, el redentor de la familia. Como pariente de Elimelech, Booz estaba en posición de desempeñar un papel vital en la redención de la herencia familiar. Esta redención no se limitó solo a la tierra, sino que también implicó restaurar la dignidad de Noemí y Ruth, asegurando la preservación del linaje de Elimelech. La generosidad de Booz, su protección a Ruth y su atención a sus necesidades comienzan a emerger como piezas clave del plan divino, que parecía desarrollarse silenciosamente en el campo de cebada, donde, entre granos y promesas, se escribía el futuro de Israel. Gracias a la bondad de Booz hacia Ruth, Noemí vio, por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la pérdida y el dolor. Comprendió que él no solo era un hombre de carácter, sino también un pariente cercano, lo que significaba que podía ser el Goel que redimiría la herencia de Elimelech, en consecuencia, restauraría la dignidad de su familia. Noemí, siempre sabia y observadora, comprendió que el favor de Booz hacia Ruth era más que una simple caridad, era una verdadera oportunidad de redención. Y fue con esta comprensión que comenzó a idear una estrategia para asegurar que Booz cumpliera el papel de redentor, lo que, en la práctica, significaba que tendría que casarse con Ruth para preservar el linaje de Elimelech y Malón. Noemí, consciente de la tradición y las costumbres de Israel, que exigían que el redentor fuera alguien cercano a la familia, comenzó a idear un plan audaz. La costumbre dictaba que una mujer viuda podía pedirle a un pariente cercano que sirviera como Goel. Le indicó a Ruth que se presentara estratégicamente, como era costumbre en la época. Ruth debía ir al campo donde estaría Booz, esperar a que terminara su trabajo y luego acercarse por la noche, durante su descanso, para pedirle su protección como redentor. Fue un gesto audaz, pero también cargado de simbolismo y fe. Noemí sabía que el futuro de la familia dependía de esta acción, pero confiaba en que Dios guiaba el proceso. Ruth, a su vez, siguió el plan de Noemí con plena confianza, sin dudarlo ni un instante. Sabía que el futuro de su vida y el de Noemí dependían de esta decisión. Al llegar a la era, hizo todo según las instrucciones de su suegra, esperando el momento oportuno para acercarse a Booz. El simbolismo de pedir protección al Redentor no solo se relacionaba con la seguridad material, sino también con la restauración de la esperanza, la dignidad y la continuidad del linaje familiar. Estaba dispuesta a seguir la guía de Noemí, demostrando no solo su fidelidad, sino también su fe en las promesas de Dios, incluso en una situación tan incierta y difícil. Este momento marca un punto crucial en la historia de Ruth, pues su valentía y obediencia sacaron a la luz la cuestión central de la redención. Lo que parecía un simple acto de fidelidad entre suegra y nuera, en realidad revelaba un plan divino más amplio. Dios estaba usando esta historia de dolor y pérdida para traer una solución que trascendería generaciones y alcanzaría la línea real de David, asegurando que el Mesías provendría de la misma línea. Con cada paso que Ruth daba, sin saberlo, cumplía un papel importante en el plan de restauración de Dios para Israel y toda la humanidad. Esa noche, el encuentro entre Ruth y Booz fue un momento de tensión y anticipación. Booz, al despertar y notar la presencia de Ruth, se sorprendió, pero también mostró gran respeto. Comprendió de inmediato lo que se le pedía a Ruth, quería que él fuera el Goel, el redentor de la familia de Elimelech. Esta era una petición significativa, no solo porque implicaba matrimonio, sino porque conllevaba la responsabilidad de redimir la herencia de un pariente fallecido. Ruth, con valentía y respeto, ponía su vida en manos de Booz, esperando que cumpliera con el rol que la ley israelita le otorgaba como pariente cercano. Booz, conmovido por la sinceridad y el coraje de Ruth, respondió con generosidad y honor. Elogió su decisión de acudir a él, demostrando gran madurez y consideración. Sin embargo, Booz también señaló que había un pariente aún más cercano que tenía el derecho legal de servir como redentor antes que él. Era una situación delicada, ya que Booz quería casarse con Ruth, pero primero necesitaba resolver el asunto legal.
El hecho de que Booz fuera una persona de principios demuestra su profundo compromiso con la justicia y las costumbres de Israel. Sabía que para que el plan de redención se cumpliera correctamente, debía seguir todos los pasos necesarios, incluso si eso significaba esperar un poco más. El acuerdo entre Booz y Ruth, entonces, no fue una mera formalidad, sino un reflejo de la fidelidad de Booz a lo justo y correcto. Estaba dispuesto a negociar con su pariente más cercano, buscando asegurar que la herencia de Elimelech fuera redimida, sin que nadie resultara perjudicado ni excluido del proceso. Cuando Booz se encontró con su pariente en la puerta de la ciudad, actuó con prudencia. El pariente inicialmente expresó interés en redimir las tierras de Elimelech, pero cuando Booz le reveló que esto también implicaría casarse con Ruth, se retractó. Este detalle revela cómo el deseo de justicia a menudo puede verse desafiado por el propio interés personal, pero también como la verdadera redención requiere sacrificio y compromiso. Ante la negativa de su pariente más cercano, Booz se convirtió en el redentor legal de Ruth, y lo que parecía una simple transacción de tierra se convirtió en un momento decisivo en la historia de Israel. Lo que estaba en juego no era solo la tierra, sino la continuidad del linaje de Elimelech, más profundamente, el cumplimiento del plan redentor de Dios. La acción de Booz, al convertirse en el Goel de Ruth, fue una expresión de generosidad, honor y lealtad. No solo restauró la herencia de Noemí y Ruth, sino que también allanó el camino para el establecimiento del linaje de David, señalando al Mesías que vendría después. Como el pariente más cercano se negó a asumir la responsabilidad de redimir la herencia de Elimelech, Booz recibió la vía libre para cumplir el papel de Goel. Compró la tierra que pertenecía a Elimelech, devolviéndosela a la familia de Noemí, y se comprometió a casarse con Ruth. Este matrimonio no fue solo una formalidad legal, sino un verdadero pacto de fe y fidelidad, que unió dos corazones y, al mismo tiempo, cumplió el plan de restauración de Dios. Booz no solo redimió la tierra, sino que, al casarse con Ruth, le dio una nueva identidad, un nuevo futuro y la esperanza de un linaje próspero. Este matrimonio significó no solo la unión de dos personas, sino el renacimiento de una familia, una herencia y, sobre todo, una historia de fe que sería recordada por generaciones. La bendición que siguió al matrimonio de Booz y Ruth fue igualmente significativa. Dios les concedió un hijo, Obed, quien se convertiría en el abuelo del rey David. Este detalle no debe subestimarse, pues el nacimiento de Obed cumplió la promesa de que el linaje de David sería preservado. La historia de Ruth y Booz no es solo una historia de redención personal, sino de un movimiento divino más amplio que abarca toda la historia de Israel y culmina con la llegada de Mesías. La restauración de Ruth y Noemí, quienes comenzaron como viudas y extranjeras desesperanzadas, se conectó ahora con el linaje real de David, que, a su vez, estaba vinculado con el nacimiento de Jesús, el Salvador. Este acto de fidelidad, tanto de Booz como de Ruth, nos enseña el valor de la obediencia al plan divino, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. A través de ellos, aprendemos que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios nunca abandona a sus hijos. Él puede usar hasta las circunstancias más improbables para traer restauración, redención y bendiciones inesperadas. La historia de Ruth, Booz y Noemí es un poderoso recordatorio de que la fidelidad a Dios y a los demás nunca es en vano, al contrario, puede dar frutos que trascienden generaciones, impactando no solo el presente, sino también el futuro de todos los involucrados. Así, el matrimonio de Booz y Ruth no es el final de la historia, sino el punto de partida de algo mucho mayor de lo que pudieron imaginar. Fueron instrumentos de Dios en un plan de restauración y redención, y su historia perdura, recordándonos que la fidelidad, el sacrificio y la lealtad siempre dan frutos de bendición. Y, en última instancia, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, en qué áreas necesitamos ser fieles, obedientes y estar dispuestos a sacrificarnos para que el plan divino se cumpla. La historia de Ruth y Booz es una poderosa lección sobre el impacto de la fidelidad, no solo en las relaciones humanas, sino también en nuestro caminar con Dios. La lealtad de Ruth a Noemí no fue una simple muestra de afecto o compasión, fue un acto que reflejó su fe en Dios y su disposición a seguir un camino desconocido, insegura del futuro. Su decisión de permanecer con Noemí y adoptar las costumbres de Israel fue, en definitiva, una entrega total al plan de Dios. Ruth no buscaba simplemente una nueva oportunidad en la vida, ponía su destino en manos de Dios, y su fidelidad se convirtió en la clave de la redención de su familia. Booz, a su vez, ejemplifica el papel del Goel, el redentor de la familia, y sus acciones van mucho más allá de la simple restitución de la propiedad. No solo compró la tierra,
sino que también redimió las vidas de Noemí y Ruth, restaurando su dignidad y honor, a la vez que preservaba el linaje de Elimelech. Sus acciones reflejaban una virtud cada vez más escasa, la disposición a anteponer las necesidades de los demás a los propios intereses. El sacrificio y la dedicación de Booz, aun conociendo las dificultades y el costo que esto implicaba, son un modelo de carácter cristiano, que apunta directamente al ejemplo de Cristo, nuestro verdadero Redentor. Sin embargo, la verdadera lección de la historia de Ruth no se trata solo de fidelidad o sacrificio, también se trata de esperanza y restauración. En medio de la tragedia y la pérdida, Ruth encontró no solo un nuevo comienzo, sino también la oportunidad de formar parte de un plan mayor. Gracias a su valentía y fe, fue restaurada a un lugar de honor e importancia, convirtiéndose en antepasada de David y, por extensión, de Jesús. Esto nos recuerda que incluso cuando estamos en nuestro punto más bajo, o cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene un plan de restauración. La historia de Ruth y Booz nos enseña que la esperanza nunca es en vano. Cuando nos alineamos con el plan de Dios, Él puede transformar las mayores tragedias en victorias y los momentos más oscuros en historias de luz y redención. Ruth no solo nos enseña sobre la fidelidad y la redención, sino también sobre el poder de una vida de obediencia a Dios. Su historia nos reta a observar las situaciones difíciles que enfrentamos y a comprender que, a menudo, Dios nos invita a participar en un plan mayor. La verdadera redención ocurre cuando elegimos, con fe, seguir el camino que Él tiene para nosotros, incluso sin saber exactamente cómo se desenvolverá el futuro. La historia de Ruth nos recuerda que, como ella, podemos ser parte de algo grandioso, un plan divino que supera nuestras expectativas. La historia de Ruth y Booz no se trata solo de una mujer que encontró la redención, sino de cómo Dios usa los momentos de dolor y pérdida para guiarnos hacia un propósito mayor. Su fidelidad, lealtad y valentía ante la adversidad trajeron no solo la restauración de su propia vida, sino también la transformación de todo un linaje que guiaría al Salvador. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a creer que incluso en los momentos más difíciles, Dios podría estar preparando algo extraordinario para tu vida? La historia de Ruth nos reta a confiar en el plan de Dios, a ser fieles en nuestras relaciones y a actuar con valentía, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Si te sientes inseguro o desafiado, recuerda, la restauración comienza con un simple paso de fe. ¿Estás listo para dar ese paso? Si quieres profundizar aún más en las lecciones de fidelidad y redención que nos enseña la historia de Ruth, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte próximos contenidos que te inspirarán a vivir una vida con propósito y esperanza.